Ahí está. Muy bien, entonces en esa segunda ley recordamos el enunciado que nos dice que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Por lo tanto, el hecho de que exista una aceleración eh, siempre debe de existir previamente una velocidad. Lo analizábamos también anterior en la clase del día de ayer. El hecho de que la aceleración no puede ocurrir, digamos, en un instante, no puede darse si, por ejemplo, estábamos en reposo y después existir una aceleración, no ocurre de esa manera, sino de que media vez ya existía una velocidad, después sí puede existir una aceleración. Hablando acá un poco entonces del tema de la fuerza, nos dice de que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que nosotros dentro de esa segunda ley vamos a encontrar la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, en ejercicios relacionados con esta segunda ley, nos pueden solicitar, encuentre la fuerza y nos van a dar valores de masa, nos van a dar valores de aceleración. Pero también de esa misma fórmula yo puedo hacer el despeje. El despeje si me solicitan encontrar la masa. Vamos aquí a practicar con respecto a la guía que ustedes ya desarrollaron de despeje. ¿Cómo me quedaría la fórmula si yo quiero despejar la masa? ¿A qué sería igual la masa? A fuerza sobre, ajá, sobre aceleración, creo que es. Fuerza sobre aceleración, ¿ok? ¿Los demás? ¿Creemos que así es o tenemos otra idea? ¿Cómo quedaría despejado acá la masa? ¿Alguien más que tenga otra idea? Vamos a poner otras acá para que vayamos enfocándonos en eso del despeje. Y acá, vaya, aquí tenemos tres fórmulas. Digamos, alguien podría decir, yo de esta manera hice el despejo, yo lo hice de esta manera. ¿Sí? Pueda ocurrir de que alguno entonces haya analizado de esta manera. Hay unas claves que usted tiene que ir aprendiendo conforme va desarrollando las fórmulas y cómo va practicando esto del despeje. En algunas ocasiones, al colocar las unidades de medida, es la clave que a mí me puede orientar para poder determinar si he hecho correctamente un despeje. Yo les decía, pues dentro del contenido de ciencias, pues no está una clase en específico donde tengamos que abordar cómo se realiza un despeje. Yo les decía, eso viene desde incluso tercer ciclo, donde se tiene que empezar a practicar sobre esta parte del despeje de fórmulas, del despeje de la variable. Entonces acá se podría presentar esta situación. Me estoy deteniendo un poquito para que vayamos como asociando todo lo que hemos visto y porque también la guía, que espero que ustedes no simplemente hayan copiado y cómo me quedaba el despeje, sino de que de verdad hayan analizado por qué el despeje quedaba de esa manera. Entonces acá usted puede venir y si colocamos datos, por ejemplo, acá, para la primera fórmula que tenemos ahí, la fuerza, como ya habíamos estudiado, la fuerza se mide en Newton. Yo puedo tener un valor, le puedo colocar 5 Newton y abajo le puedo colocar un valor para la aceleración, digamos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y también, digamos, en esta, yo podría decir, yo voy a colocar acá 5 Newton multiplicado por 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y para esa que está en medio, yo podría decir, voy a colocar
2 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá dividido entre 5 newton. Aquí, por ejemplo, está el caso. Si alguien tuviera dudas y cuál es la fórmula correcta, es decir, cuál es el despeje correcto, vamos a descartar primero esta que está acá, esta. ¿Por qué la vamos a descartar? Porque si yo me recuerdo cuáles son las unidades de medida que tengo que tener al final, es decir, la masa, en esta ocasión la puedo encontrar en kilogramos. Por lo tanto, acá, si tengo la multiplicación de 5 por 2 y veo las unidades de medida, no puedo eliminar, porque estamos haciendo una multiplicación. No puedo eliminar. ¿Y qué contiene un newton? Si nos recordamos acá, un newton equivale a un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado. Entonces esta la descarto. Ahora me quedo con estas dos. ¿Cuál es la correcta? Aquí quizás pueda haber un poco de... En esta ocasión, para el ejemplo, puede haber como quizás aquí la confusión si lo hice bien o no lo hice bien. Pero en otras fórmulas, tal vez más adelante vemos otras fórmulas donde sí, al colocar las unidades de medida es la clave que me sirve para poder analizar si estuvo correcto el uso de la fórmula. Pero para no extendernos en esta parte, porque no es exactamente lo del tema, muy bien, como había dicho acá su compañero, aquí tenemos la fórmula correcta. Masa es igual a fuerza entre aceleración. Y aquí, ya al colocar las unidades de medida, pues yo sé de que al final, al dividir 5 entre 2, coloco la respuesta y la respuesta la voy a dar en kilogramos. Porque ya eliminé los metros sobre segundo al cuadrado. Pero eso lo vamos a ver en ejercicios un poquito más adelante. Pero sí quiero que teníamos un poquito claro con esa información de cómo manejar esto de lo de las fórmulas y lo del despeje. Que mencionábamos también de que el valor de la fuerza como el de la aceleración son magnitudes vectoriales. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque yo puedo determinar y darle un valor a esa fuerza que se esté haciendo. Por ejemplo, vamos aquí también a asociar, imaginémonos una posible pregunta de examen que les salga explicar por qué se dice de que la aceleración y la fuerza son magnitudes vectoriales. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Si yo tuviera, voy a hacer acá una flecha y le voy a colocar 8 newton. Vaya, con esto que acabo de realizar acá, ¿cómo puedo determinar acá? Necesito que ustedes me ayuden para determinar acá cuál es la magnitud. En este ejemplo, ¿cuál es la magnitud? Ujú. De todo lo que están viendo acá. 8 newtons no sería. 8 newtons. Ajá. Muy bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la dirección? La dirección la asociábamos con, recordémonos, vectores. Ujú, ujú. ¿Hacia dónde va la flecha? Ubicándonos con la dirección. La izquierda, no sé, algo así, no sé. Ujú, ujú. Ahí me está hablando del sentido, ¿sí? Cuando me dijo, pero va hacia la derecha, ¿sí? Aquí va hacia la derecha. Pero la dirección, recordemos, plano cartesiano, Al este. al este. Ujú. X. Mm, no, no, bueno, X, sí, cuando hablamos pero no aplica acá el término, ajá, de X. ¿Cuáles son los puntos cardinales? ¿Norte, sur? ¿Y los demás? Ajá. Oeste.
Este y oeste. Y oeste, ok. Entonces, al final, ¿cómo me quedaría? Dijimos de que tenemos el valor o también la magnitud, que es 8 newton. El sentido, aquí, ¿hacia dónde está orientada la flecha? Vamos hacia la derecha. Si hablamos aquí del ángulo, tal vez aquí con otro ejemplo, vamos a hacer otro por acá. Permítame. Si yo tuviera esto, vaya, en ese otro ejemplo, ¿cuál es la magnitud? 5 Newton. Así es. ¿Cuál es la dirección? Noroeste. Ajá, porque aquí tenemos el norte. Ujú. Entonces ahí ya nos vamos recordando. Aquí se me puede formar un ángulo. ¿Y cuál es el sentido? Derecho. Derecho, ok. Entonces así yo ya sé explicar en una situación, un examen, por ejemplo, el por qué, de dónde sale, por qué me dice que es una magnitud vectorial. Entonces ahora ya sabemos explicar esto. Muy bien, entonces aquí el recordatorio para que ustedes vean de que lo que ya se estudió anteriormente nos sirve para aplicarlo en otros temas. ¿Qué más vamos a hablar de esa segunda ley? Aspectos muy importantes. Es el caso de que la masa siempre va a permanecer de forma constante. Eh, en otros casos, por ejemplo, como mencionaba acá, si tuviéramos lo del cohete que va hacia el espacio, entonces en el trayecto va quemando combustible. En estas situaciones no aplicaría esta segunda ley, porque la masa no va a ser la misma que cuando acababa de despegar el cohete, que a medida que fue avanzando. Por eso que aquí dice, no va a ser válido la relación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero hay algunas excepciones para este término de la segunda ley. ¿Qué más podemos mencionar acá? La diferencia que debemos de tomar en cuenta entre masa y peso. Son dos términos que se utilizan en física, pero a veces nosotros estamos acostumbrados a esos términos de, digamos, como el lenguaje cotidiano que nosotros hemos aprendido. Si usted, por ejemplo, va a la tienda y le dice a su mamá que le vaya a comprar este, una libra de frijoles, ¿sí? Puede decir, o 2 libras de frijoles. Entonces, ahí vienen y le dicen en esa ocasión, tal vez tienen la báscula, ¿verdad? Una balanza, y ahí le van y le dicen, le voy a pesar. Y le dicen, le voy a pesar la libra, en este caso de frijoles, para que le den exacto la cantidad que usted estaba pidiendo. Nosotros, como les digo, estamos acostumbrados a, está mal usado el concepto, en este caso de peso, porque ahí no tendrían que decir, le voy a pesar. Y lo mismo, si cualquier otra cosa usted va a pedir y le dicen, si le voy a pesar, no es el término correcto que tenemos que usar, porque ahí estamos hablando de la masa. Entonces, la masa, recordémonos de que es una magnitud física para el sistema internacional. La masa la podemos encontrar con la unidad que es el kilogramo. Claro que también podemos encontrar gramos, libras, onzas, etcétera. En cuanto al peso, ¿por qué les decía? Porque es erróneo cuando nos dicen eso del peso o incluso nosotros lo mencionamos en nuestra vida cotidiana. Porque el peso es la fuerza de atracción gravitacional y varía dependiendo de la aceleración de la gravedad. Entonces, acá para el peso, si yo necesito encontrar el valor, ¿cuánto peso? Entonces tengo que multiplicar la masa por el valor de la gravedad. ¿En qué voy a utilizar? ¿Cuáles son las unidades de medida para la masa? Tengo que tener el dato, pasarlo a kilogramos. Y eso lo voy a multiplicar por el valor de la gravedad y yo voy a saber cuánto peso. Y lo mismo, en cuanto al peso, recordémonos de que para cada planeta, para la Luna existe un valor diferente de la aceleración de la gravedad. Si usted le dijeran, determine cuál es tu peso usted en la Luna, entonces puede hacer la comparación. Va a multiplicar el valor de su masa por el valor de la gravedad de la Luna, que es de 1.6, y ahí va a encontrar, si usted fuera a la Luna, cuál es el peso que tendría ahí a comparación del peso que tendría en la Tierra. Entonces, la aclaración de manejar bien estos conceptos
y que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que aplicándolos al área de física, cómo tienen que manejarse correctamente. ¿Qué más podemos mencionar acá? Ya habíamos dicho de que la fuerza, por lo tanto, puede ser capaz de producirme una aceleración. Claro que eso va a depender. Si yo, por ejemplo, mi fuerza es menor a comparación de la masa, digamos, de un mueble muy pesado, yo lo intento empujar, yo sé de que con las fuerzas que yo tenga en mi brazo no voy a ser capaz de mover ni siquiera 1 centímetro de ese mueble. Ahí sí hice una fuerza, pero no se logró una aceleración, porque en ese caso el objeto no se movió. En otras circunstancias sí es posible encontrar un valor de la aceleración, cuando yo sí logré mover ese determinado objeto. Un ejemplo también que encontramos dentro de este tema es el caso de cuando existe un partido de fútbol y viene el portero y detiene entonces la pelota que iba hacia su portería. Entonces ahí se nos está manifestando un ejemplo que nosotros podíamos dar para esta segunda ley. Aparte de eso, también nos dice acá, con esta segunda ley podemos entender por qué resulta más fácil mover un cochecito para bebé que algo que sea muy pesado. Aunque a nosotros nos parezca, es lógico, ¿verdad? Viendo o la comparación de las masas de estos objetos, pero como nos dice acá, por eso lo anterior implica que a medida que crece la fuerza, aumenta la aceleración y viceversa. Por eso la relación fuerza es igual a masa por la aceleración. Pasamos a la tercera ley. Esa es conocida como la ley de acción y reacción. Antes de ver el enunciado de esta ley, recordamos un poco acá algunos ejemplos que tal vez de forma cotidiana ya los hemos experimentado. Si nosotros alguna vez observamos a un niño que está jalando un carrito por medio de una cuerda, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que el niño ejerce una fuerza sobre el carro, pero también el carro ejerce una fuerza sobre el niño. Aunque a simple vista, o alguien puede decir, pero yo no estoy viendo que el carrito le esté haciendo una fuerza al niño, pero como nos dice acá, ¿cómo vamos a interpretar esto? Porque eso se nota, ya que el niño podría moverse con más facilidad si no estuviera jalando el carrito. Ese es un ejemplo típico de esta ley de acción y reacción. ¿Cuál fue la acción acá? El niño está jalando por medio de la cuerda. ¿Cuál fue la reacción? Aunque sea aparentemente mínima, pero sí, al estar haciendo esa acción, viene el carrito, entonces está con la fuerza de reacción. La otra situación que podemos encontrar, por ejemplo, lo de los patines. Cuando yo calzo un patín de ruedas y yo me apoyo en las paredes de mis pies, ellos se desplazan hacia atrás e incluso yo me puedo caer. Recordamos, ¿verdad? La situación que se tiene que mantener en el equilibrio a las personas que utilizan lo de los patines. Entonces también se estaría manifestando un caso de ley de acción y reacción. Por lo tanto, en otros textos podemos encontrar de que a esta tercera ley también la llamamos como la ley del equilibrio. ¿Por qué lo asocian con la ley del equilibrio? Por la misma magnitud de las fuerzas que se está ejerciendo. ¿Y qué nos dice el enunciado? A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Por lo tanto, puede ser que yo empuje con 8 newtons, ¿sí? Una pared. La pared me va a responder con una reacción de 8 newtons, pero va a ser simplemente el sentido el que va a ser el opuesto. Otro ejemplo que podemos aplicar en la vida cotidiana. ¿Por qué cuando nosotros empujamos a una persona, nosotros en ocasiones nos vamos hacia atrás? Esto es por esa mismo. ¿Cuál es la acción? Yo empujé a la persona. La reacción, claro que va a depender. Recordémonos que siempre depende lo de la masa. Imagínense usted está empujando a un niño, ¿sí? Aunque no lo parezca, y ya sabemos que la comparación de las masas, cuánto puede ser más grande nuestra masa que la de un niño, pero siempre se manifiesta la fuerza de reacción. O por el contrario, usted está empujando a una persona con una masa similar a la suya, ¿qué va a suceder? Ahí se va a sentir un poco más
El empuje, ¿sí? Que yo voy a hacer hacia atrás, al intentar también empujar a esa persona, puede hacer que incluso no logre ni moverla, pero sí se va a manifestar esta acción de las fuerzas. Y acá entonces tenemos para el ejemplo, a la hora de hacer un esquema de alguna situación, como les decía, de cotidiana, entonces vamos a encontrar que siempre la primera fuerza que se esté ejerciendo va a ser la fuerza de acción, la primera que va a actuar. Después se va a producir la fuerza de reacción, como nos dice acá, pero va a estar al sentido contrario. Aquí podemos apreciar en la imagen, tal vez aquí no salió mucho el color de la letra, ¿verdad? De la otra fuerza, pero aquí tenemos una persona que está empujando una pared, entonces está ejerciendo la primera fuerza, la fuerza de acción. Digamos que lo hizo con 5 newton. Bien, entonces la otra fuerza se va a manifestar, pero para el otro lado, siempre con una misma magnitud, 5 newton. Pero el sentido va a ser el opuesto al que se manifestó la fuerza. Por eso que nos dice acá, estas fuerzas tienen igual valor. Si yo lo hice con 5 newton, pues se me va a devolver siempre con 5 newton. Pero también algo muy importante de que estas no por eso se van a anular. Es decir, de que aquí nos vamos a quitar la idea. Pero si yo tenía 5 para un lado y después me devuelven 5, lo voy a restar y me va a quedar 0. Eso no puede suceder en esta segunda ley. Por eso que nos dicen acá, porque es debido a que el sentido es el opuesto. Y cuando suceda esto, yo no voy a anular. Y también por esta misma razón nos dicen de que se le llama también como la ley del equilibrio, ¿sí? La mismo valor no le vamos a restar ni le vamos a sumar a ninguna de las fuerzas. Muy bien, y ahora tenemos una actividad. Vamos a ir analizando diferentes casos que están descritos acá. Y como ya estudiamos las 3 leyes, ahora ustedes me van a poder decir cuál es la ley que se está manifestando en cada uno de estos casos. Puede ser incluso que en un caso estén manifestadas 2 leyes. Entonces vamos a ir analizando y sí solicito su participación para que ahí vayan anotando. Yo no les voy a decir si están en lo correcto o no, sino de que después lo vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? Pero ahorita necesito que ustedes con toda la información que ya saben, pues vayamos respondiendo. Veamos el primer caso. Para compensar la tendencia de los vehículos de moverse en línea recta cuando pasan por una curva, los diseñadores de la carretera incluyen una inclinación llamada peralte. ¿Qué tipo de ley será la que se está manifestando acá? La ley de la inercia, ¿Por qué? ¿Por qué será? porque lo mueven, y si no lo movieran, él seguiría en línea recta. Entonces, no sé. Sí, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa que es otra ley también la que se está manifestando ahí? También acción y reacción, ¿Por qué? ¿Por qué será esa? porque hacen la acción de inclinación y la reacción del carro pues es inclinarse. No sé. Ujú, ujú. ¿Alguien cree que es la segunda ley? ¿O será la primera? Ujú. No me acuerdo cómo se llama la ley, pero me acuerdo que va como que todo, toda fuerza recibe la misma fuerza, pero en sentido contrario. No me acuerdo cómo se llama, pero algo así. Yo creo que esa es. No me acuerdo cuál ley es. La tercera, sí, la que Pero sí. acabamos de ver, la tercera. Entonces sí. Ok. Vaya, anoten ahí, anoten, aunque tal vez sea equivocada, pero anoten ahí cuál es la que consideran ustedes que es. Incluso les decía, pueden anotar 2. Si están dudando, será esta o será la otra. Entonces pueden anotar 2 leyes.
Pasamos a la siguiente. Una persona que se tira desde un automotor en marcha debe lanzarse hacia adelante. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley es esa? Yo siento que es la tercera. Ujú. ¿Por qué será La fuerza, la ley de fuerza. la ley de fuerza? Ujú, ujú, Bueno, la tercera creo que es. ujú. Estamos ahí en la tercera y la segunda. Yo digo que es la ley de acción y reacción porque el automotor va haciendo la acción. Entonces la reacción del cuerpo sería lanzarse, ¿no? Ujú, ujú. Sí, un análisis, sí, tampoco certero, muy bien. Vaya, anotemos, estamos entre la 2 y la 3. Anotemos. Pasamos a la tercera. Los aviones a reacción utilizan la fuerza de los gases a presión para impulsarse. La ley de la acción y reacción y la fuerza. Ujú. Sí, incluso, es que está fácil, porque incluso ahí si pueden ver el enunciado, casi me está dando la respuesta. Muy bien. Pasamos a la otra. Un carro choca contra un furgón. El auto impulsado se va hacia atrás y el furgón apenas se mueve. Ujú. ¿Cuál es? Igual la tercera, acción y reacción. Ujú. ¿Cuál otra podría ser? La número 1, inercia. Inercia. Ujú. Claro, ajá, aquí analizamos la situación. Un carro chocó contra un furgón. Ujú. Ok, muy bien. Pasamos a la otra. La gravedad terrestre atrae a los cuerpos, pero todo cuerpo atrae a la Tierra con una fuerza en la misma dirección e intensidad, pero en sentido contrario. La tercera, creo que es. La que le dije hace poquito, ¿ves? ¿No? ¿Por La, qué? la ley, la La, ley que le dije hace poquito es. la tercera, sí. Porque ahí me. Ajá, sí. Exacto, eso está fácil. Ahí me está diciendo el mismo enunciado. Me está dando las palabras para poder orientarme en cuál ley es. Vamos a la siguiente. Un niño gira un yoyo alrededor de su cabeza. El cáñamo se rompe y el yoyo quiebra una ventana. Ujú. Acción y La reacción. 2. La 2 o la 3. Estamos entre la 2 y la 3. La 2, creo que es. Ok. Y terminamos con esto. Un futbolista patea un balón. La ley número 1, inercia. Ujú. No, acción y reacción. La tercera. Uy, ahí estamos ahí. Esta está bien fácil. Y No, yo siento que La de la fuerza. Yo digo que es acción y reacción. Yo digo que es Ujú. inercia porque el balón está quieto, supongo, está en reposo, entonces al niño lo patea y ya procede un movimiento. Ok, muy Y yo bien. digo que es acción y reacción porque la acción es del niño patearla y la reacción de la pelota es el movimiento que pues rodar, ¿no? Ok, Yo muy digo que bien. es la 3 porque se genera fuerza sobre el balón y el balón genera otra fuerza en sentido contrario. Así, en avanzar, Ujú. algo así. Ok, vaya. Vaya, anoten ahí lo que usted considera. Ahí algunos que fueran escuchando los comentarios de sus demás compañeros, vamos anotando la que creamos. Muy bien, entonces vamos a finalizar con esto. Todavía no les doy de ahí lo de las respuestas porque sí, yo espero que todos hayan anotado. Próximamente vamos a discutir, ¿sí? Sobre cuáles son las leyes que se manifestaban en este caso. Cuando tenga el contenido, entonces usted ahí en ese espacio que aparece,
tiene la opción de escribir, incluso sin escribir toda la ley, solo ponga 1, 1 y 2, 2 o 3, así. De igual manera, si va a pasar en la clase a mano, no es necesario escribir todo el nombre de la ley, con solo que ponga primera, segunda o tercera. Ahí entonces es suficiente y con esto vamos a ir finalizando la clase.